Probablemente pensaste que el caso de los asesinatos en Idaho terminó cuando Brian Coverger se declaró culpable en julio de 2025. Piénsalo de nuevo. Estamos a principios de 2026, y mientras Coverger está en aislamiento quejándose de la comida de su prisión, una nueva pesadilla ha comenzado fuera. Fotos infernales de la escena del crimen acaban de filtrarse, reabriendo viejas heridas para las familias. Pero lo que realmente está sacudiendo los cimientos de este caso son los documentos recién desvelados que revelan una estrategia de defensa que nunca llegamos a ver, la teoría de que no actuó solo. Obtuvimos toda la verdad o solo un acuerdo conveniente. He revisado todas las páginas sin sellar y los informes filtrados para averiguarlo. Esto es lo que he encontrado. Hola a todos. No voy a empezar este viaje de vuelta en aquella noche horrible de 2022 de la que hemos oído hablar cientos de veces. Quiero empezar ahora mismo, a principios de 2026, cuando los ecos de este caso, que debería haberse desvanecido tras la condena de cadena perpetua, de repente estallaron en otro terremoto. Es un evento que la prensa llama las fotos del infierno. Todo comenzó cuando una serie de fotos de la escena del crimen de los asesinatos de Idaho aparecieron de repente en la web oficial de Liz. No eran los diagramas secos y estériles que solemos ver en los tribunales. Eran imágenes crudas, desnudas y devastadoramente brutales de la escena de la masacre. Y la cuestión es que nunca se suponía que debían ver la luz del día. Entonces, ¿qué pasó? Por lo que he averiguado, estas fotos se filtraron en la web y permanecieron el tiempo suficiente para que todo el mundo las viera antes de que la policía se apresurara a eliminarlas o, como ellos dijeron, borrarlas. Pero ya sabes cómo funciona Internet. Una vez que está ahí fuera, nada desaparece realmente. La familia Goncalves, los padres de Kai, recibieron una llamada alarmada de un detective diciéndoles, estaban fuera. Imagina ser padre o madre y saber que imágenes del cuerpo de tu hijo, imágenes de la habitación empapada de sangre donde tu hijo exhaló su último aliento, se están difundiendo para que el mundo las analice. Steve Goncalves dijo algo que realmente me quedó grabado. Dijo que esto ya no es true crime, se ha convertido en crimen de trolls, donde la gente se beneficia y se entretiene con el dolor de los muertos. ¿Qué mostraban realmente esas fotos? Dave Mako, un periodista de investigación que los vio, describió cómo se rompió a llorar. Mostraron una masacre. Sangre manchada en las paredes, en la cama, boteando en el suelo e incluso enmarañada en el pelo de una víctima. Fue una carnicería absoluta, un testimonio de la brutalidad que desató Brian Coverger. Y esto es importante, de toda esa galería de horrores, solo una sola foto tenía algún valor probatorio real sobre la ubicación de la funda del cuchillo encontrada bajo el cuerpo de la víctima. El resto era puro gore puro. En este punto, realmente quiero hacer una pausa y preguntarte, ¿crees que la publicación y borrado apresuradamente de estas fotos sensibles por parte de la policía fue solo un fallo técnico accidental, o pone de manifiesto un fallo grave en la forma en que las autoridades protegen la dignidad de las víctimas? Déjame saber qué opinas en los comentarios. Volviendo al asesino. En el ojo de esta tormenta de indignación, ¿dónde está Brian Coverger? La última actualización confirma que en julio de 2025 Coverger se declaró oficialmente culpable. Admitió haber masacrado a 4 estudiantes, Kai, Madison, Xana y Ethan. ¿Por qué un hombre que una vez insistió en su inocencia, que quería ser exonerado, aceptaría de repente un acuerdo? La respuesta es práctica: seguir vivo. Este acuerdo eliminó la pena de muerte intercambiándola por 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Pero la vida de Coverger tras las rejas es lo que realmente hace que la gente niegue con la cabeza. Uno esperaría que un asesino a sangre fría, alguien etiquetado como un monstruo, fuera estoico o aterrador en prisión. Pero no. Según se informa, Coverger se ha ganado un apodo sarcástico de compañeros de reclusos y guardias, la Karen de la cárcel. ¿Por qué ese apodo? Porque no para de quejarse. Se queja de todo. No está contento con los plátanos que le sirven en sus comidas, quejándose de que la calidad no está a la altura de sus estándares. Presenta quejas constantes sobre sus condiciones de vida. Aunque está en aislamiento las 23 horas del día para protegerse personalmente, empeora. Está exigiendo un traslado a una prisión en otro estado. Su motivo: afirma que otros internos le están acosando a través de las rejillas de ventilación, torturándole mentalmente.
Un hombre que brutalmente quitó 4 vidas ahora se hace la víctima porque la gente le grita a través de una tubería de ventilación. Incluso hay informes de que ha amenazado con autolesionarse si no se le concede la solicitud de traslado. Mientras tanto, mientras Coverger está ocupado preocupándose por sus plátanos magullados, fuera, las familias de las víctimas están librando otra guerra legal, esta vez contra Isu. La cuestión es que esta demanda está exponiendo detalles que nunca entendíamos del todo antes. Las familias Concalve, Chapin, Yernodle y Mogen se han unido para demandar a Isu, alegando que la escuela no protegió a los estudiantes y a la comunidad. Según documentos judiciales, antes de los asesinatos hubo al menos 13 denuncias formales sobre el comportamiento de Coverger cuando era asistente y estudiante allí. No eran señales de alarma menores. Las estudiantes denunciaban acoso y estaban tan aterrorizadas de él que montaron su propio sistema de seguridad, enviándose códigos por mensajes cuando necesitaban escolta hasta sus coches. Un profesor incluso advirtió que si le daban un doctorado a Coverger, podrían estar facilitando a un futuro violador. Lo que significa que las luces de advertencia parpadeaban en rojo mucho antes de aquella noche fatal. La escuela lo sabía, los profesores lo sabían, los estudiantes lo sabían. Coverger fue despedido de su puesto de asistente poco después de los asesinatos. Pero las familias argumentan que Isu actuó demasiado tarde, más preocupada porque él la demandara que por proteger a nadie más. Todos estos acontecimientos, desde las fotos filtradas y las travesuras de Coverger en la cárcel hasta la demanda de la Isu, nos dicen una cosa, aunque la sentencia ya ha sido leída. Este caso está lejos de terminar. Sigue ardiendo, y nuevos detalles siguen surgiendo poniendo a prueba nuestra paciencia y nuestra fe en la justicia. Y mientras profundizaba en la pila de documentos recién desclasificados tras su súplica, encontré algo aún más escalofriante. Había una estrategia de defensa que Coverger estaba dispuesto a desplegar si esto llegaba a juicio. Una teoría que podría cambiar por completo la forma en que vemos esa noche. La teoría del segundo hombre. Vamos a profundizar en eso en la siguiente parte. Así que aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente incómodas. Cuando miramos la versión oficial de lo que ocurrió en el 1122 de King Road, es la historia de un dogo solitario. Un hombre, un cuchillo y menos de 20 minutos para cambiarlo todo. Pero a medida que empecé a investigar los documentos no sellados, en las cosas en las que el público no debía centrarse antes de que el equipo de defensa de Brian Coverger comenzara a exponer sus cartas, surgió una pregunta diferente, mucho más inquietante. ¿Había alguien más? La cuestión es que la teoría del asesino solitario se basa en una línea temporal tan ajustada que resulta casi inhumana. Estamos hablando de una ventana de aproximadamente 15 a 20 minutos. En ese pequeño fragmento de tiempo, el asesino supuestamente entró en una casa de 3 plantas, navegó por la oscuridad y mató a 4 personas en 2 habitaciones diferentes en 2 pisos distintos. Y esto es importante, la defensa trajo a un jugador pesado, el Dr. Brent Turbe. Es un criminólogo forense que no solo mira lo que pasó, mira cómo ocurrió. Lo que encontré en su análisis fue una señal de alarma enorme. Turbe señaló que el esfuerzo físico necesario para matar a 4 personas con un cuchillo de hoja fija, no con un arma de fuego sino con un arma manual, es agotador. Es un desastre. Es violento. Argumentó que para que una sola persona dominara y matara a 4 personas, especialmente cuando algunas probablemente estaban despiertas o al menos conscientes de un intruso, en ese periodo de tiempo, roza lo imposible. Y eso nos lleva al segundo piso, a Ethan Chapin y Xana Chernobyl. Por lo que sabemos, no solo se sorprendieron mientras dormían como podrían haber pasado las chicas de arriba. Había heridas defensivas. Hubo una lucha. Ahora, piensa un momento en ese diseño. Las habitaciones son pequeñas. Los pasillos son estrechos. Si eres una persona, ¿cómo controlas a 2 personas que luchan por sus vidas en un espacio reducido? ¿Cómo te aseguras de que uno no grite o salga corriendo mientras estás ocupado con el otro? El problema es que las matemáticas no cuadran para un acto en solitario. Lo que significa que tenemos que mirar las pruebas físicas que quedaron o más bien, las pruebas que el Estado pareció pasar por alto. Cuando los investigadores de la escena del crimen registraron esa casa, no solo encontraron el ADN de Coverger en una funda de cuchillo.
Lo que encontré en el depósito de documentos sin sellar era algo que debería haber sido noticia principal. Se encontraron otros 2 perfiles de ad masculinos desconocidos en la escena. Uno estaba en una barandilla dentro de la casa. El otro estaba en un guante encontrado fuera. Pero aquí está lo curioso, el Estado decidió que no eran probatorios. En otras palabras, afirmaron que esas muestras de ad no eran relevantes para el delito. Por eso, ni siquiera se pasaron por CODIS, la base de datos nacional de ad. Simplemente se sentó allí. En ese momento empecé a cuestionar la narrativa. ¿Por qué no querría saber quiénes eran esas personas? En un caso tan grande con 4 vidas perdidas, ¿por qué ignorar el ADN encontrado en un guante justo fuera de la puerta? Parece que los investigadores tenían a su hombre y no querían que nada, ni siquiera la ciencia, se interpusiera en eso. Lo que me llamó la atención aquí fue la absoluta ausencia de ADN de Coverger en ningún otro lugar. Piénsalo. Esto fue una cesta de sangre. Una escena de carnicería absoluta. Las autopsias mostraron un apuñalamiento brutal y repetitivo excesivo. Si Coverger hubiera hecho esto solo, habría quedado empapado. Su coche, ese Elantra blanco, debería haber sido una escena móvil del crimen. Pero tras meses de pruebas, encontraron nada. No hay sangre en el coche. No hay ADN de las víctimas. Así que nos queda una elección. O creemos que un estudiante de doctorado de 28 años sin historial violento se transformó en un ninja quirúrgico e invisible durante 15 minutos, o admitimos que la historia del lobo solitario tiene agujeros lo suficientemente grandes como para pasar un camión. La cuestión es, ¿de verdad crees que una sola persona podría llevar a cabo una masacre tan brutal en menos de 20 minutos y luego desaparecer sin dejar ni una gota de sangre de las víctimas en su propio coche de huida? Eso suena a un crimen perfecto, parece que nos estamos perdiendo la mitad de la historia. Déjame saber qué opinas en los comentarios, porque aquí es donde la lógica empieza a fallar. Mientras tanto, la defensa estaba lista para argumentar que el ADN en la vaina fue plantado. Iban a decir que en la prisa por resolver un caso que tenía a todo el país mirando, la policía capturó el objetivo más fácil que pudo encontrar. Y si esos otros 2 perfiles de ADN pertenecen a personas que realmente estuvieron allí esa noche, entonces los verdaderos asesinos podrían seguir ahí fuera. Por eso, la teoría del cómplice no es solo una conspiración. Es una necesidad lógica para cualquiera que intente hacer funcionar la línea temporal. Si hubiera 2 personas, el control de las víctimas tiene sentido. La velocidad tiene sentido. La ausencia de un colapso total de ADN para el asesino tiene sentido. Pero el Estado no quiso hablar de una segunda persona. Querían a Brian Coverger. Y mientras investigaba más en las Elpics, esas fotos filtradas desde dentro de la casa, empecé a entender por qué la presión para cerrar este caso era tan intensa. La brutalidad fue tan extrema que el público exigió un monstruo. Y la policía se lo dio. Pero ¿y si el monstruo tenía pareja? ¿O qué pasa si la persona en la cárcel no es el monstruo en absoluto? Lo que ocurrió después en la investigación solo hace que las cosas sean más extrañas. A partir de ahí, tenemos que analizar el comportamiento de los supervivientes y la extraña demora en llamar al 911. Pero antes de llegar allí, tenemos que sentarnos con esta imagen, una casa oscura, un reloj que hace tic-tac y una sombra que podría haber pertenecido a otra persona por completo. La razón por la que esto importa es que la justicia no consiste solo en atrapar a alguien. Se trata de atrapar a todos los implicados. Si existe un segundo perfil ya que coincide con un delincuente violento, y el Estado se negó siquiera a mirarlo, ¿qué estamos haciendo realmente aquí? ¿Estamos resolviendo un crimen o solo estamos ocupando un asiento en una sala de juicios? En este punto, el caso contra Brian Coverger empieza a parecer menos una montaña de pruebas y más un castillo de naipes cuidadosamente construido. Y basta con un perfil masculino desconocido para que todo se venga abajo. Así que hemos hablado sobre el caos de la escena del crimen y las preguntas inquietantes sobre la línea temporal. Pero para entender realmente lo que pasó en 1122 Kinroad, tenemos que retroceder. Tenemos que mirar las semanas y meses previos a que empezaran los gritos. Porque lo que sugieren las pruebas digitales no es un lapsus momentáneo de cordura, sino una obsesión lenta, metódica y francamente aterradora. Los investigadores no se toparon con Brian Coverger por casualidad. Siguieron una pista digital que pintaba el retrato de un hombre que, esencialmente, llevaba una doble vida.
Durante el día, era estudiante de doctorado en la Universidad Estatal de Washington, estudiando las mentes mismas de los criminales. Por la noche. Era un fantasma. Lo que encontré en los datos de la antena de telefonía móvil. Los pins es donde la historia se pone escalofriante. Según la declaración jurada de causa probable, el teléfono de Coverger localizó la torre que cubre el barrio de King Road al menos 12 veces antes de la noche de los asesinatos. 12 veces. Y aquí está la cuestión, casi todos esos pins ocurrían a altas horas de la noche o en las primeras horas de la mañana. Ahora Moscow, Idaho, es un pueblo pequeño. La gente viaja por ella, claro. Pero, ¿por qué un tipo que vive en Pullman, Washington, conduciendo 10 millas cruzando la frontera estatal a las 2:03 o 3:00 de la madrugada, solo para rodear una manzana residencial concreta? No estaba allí para la vida nocturna. Estaba observando. Estaba aprendiendo el ritmo de esa casa. Sabía cuándo se apagaban las luces. Sabía cuándo llegaba la entrega de comida. Los estudiaba como si fuera un experimento de laboratorio. Pero, ¿a quién estaba vigilando exactamente? Ahí es donde entra la pista de las redes sociales, y es un caos. Antes de que su cuenta de Instagram fuera eliminada, surgieron informes de que había estado siguiendo a Matt Diemogen. No solo siguiendo, sino supuestamente enviando mensajes repetidos al vacío de su carpeta solicitudes. Mensajes que probablemente ni siquiera había visto. Hay un patrón aquí que sugiere que Maddie podría haber sido el principal ancla de su obsesión, aunque con la casa llena de gente, todos se convertían en objetivos por extensión. En este punto, tengo que parar y compartir lo que me ha impactado. Lo que no podía superar mientras leía estos registros era la pura y enfermiza paciencia de todo aquello. No eligió una casa al azar, eligió una obsesión. Él lo cuidó. Se sentó en la oscuridad, a solo unos cientos de metros, observando cómo esos jóvenes vivían sus vidas mientras planeaba cómo acabar con ellos. Es un nivel de premeditación que te pone la piel de gallina. Pero las señales de alarma no estaban ocultas solo en su móvil. Estaban presentes en toda su vida diaria en Isu. La gente suele pensar en estos tipos de criminología como callados o torpes, pero Coverger era otra cosa. Los informes de estudiantes universitarias describen a un hombre que no entendía los límites o no se preocupaba por ellos. Hay relatos de que seguía a mujeres hasta sus coches, hacía comentarios inapropiados y creaba un ambiente tan incómodo que, según se informa, un grupo de estudiantes establecieron un sistema de compañeros o una red informal de alarmas. Se avisaban mutuamente cuando el tipo raro estaba cerca. El problema es que a menudo descartamos lo inquietante como inofensivo. Pensamos, es que es socialmente limitado. Pero mirando atrás desde el prisma del 13 de noviembre, esa inquietud era en realidad un depredador que ponía a prueba sus límites. Estaba practicando. Estaba viendo cuánto espacio podía ocupar antes de que alguien contradiera. Y luego está el lado profesional. Imagina ser estudiante de criminología y tu ayudante de profesor es Brian Coverger. Imagínate que corrige tus exámenes sobre cómo cometer un delito mientras literalmente está en su elantra blanco vigilando su siguiente movimiento. Es como algo sacado de una mala película. Salvo que la sangre era real. La cuestión es que tenemos que preguntarnos, con 12 viajes de acoso grabados por su teléfono, y estudiantes de su propio colegio señalando su comportamiento, ¿cómo pudo mantenerse tanto tiempo desapercibido? ¿Crees que las autoridades de un pueblo pequeño como Moscú deberían haber detectado un patrón así antes? ¿O solo es obvio porque lo estamos viendo después? Si fueras uno de esos estudiantes que se siente incómodo a su alrededor, ¿habrías hablado más alto o solo habrías esperado que se fuera? Deja un comentario abajo, realmente quiero saber dónde está la línea entre incómodo y peligroso. Lo que pasó después fue la escalada. El acecho ya no era suficiente. Los pings de la torre de telefonía se estaban acercando. Los viajes se estaban volviendo más frecuentes. Estaba pasando de la fase de planificación a la fase de ejecución. Mientras tanto, la vida dentro de la casa de King Road era normal. Estaban planeando graduaciones, fiestas y futuros. No tenían ni idea de que mientras reían en la cocina, un sedán blanco pasaba lentamente junto a su ventana por 10ª vez ese mes. Por eso cuando vemos a los Elpics o escuchamos sobre la brutalidad de la escena del crimen, tenemos que darnos cuenta de que no fue una explosión repentina de violencia. Era una olla a presión que llevaba meses siseando. Coverger no era un desconocido que encontrara una puerta sin cerrar con llave.
Era un hombre que ya había entrado en esa casa una docena de veces en su mente antes de cruzar el umbral. Si esta inmersión profunda en la psicología y las pruebas detrás de los asesinatos de Idaho te resulta tan absorbente como a mí, asegúrate de pulsar el botón suscribirse. Estamos desvelando las capas de este caso poco a poco, analizando los documentos que los medios de comunicación convencionales suelen pasar por alto. No te pierdas el siguiente capítulo de esta investigación. Lo que descubrí es que cuanto más observas su comportamiento en Isu, más te das cuenta de que se estaba desmoronando. Sus notas bajaban de notas, sus relaciones profesionales se desmoronaban, y su obsesión con la casa de Kinroad era lo único que le quedaba. Lo que significa que cuando llegamos a la noche del 13 de noviembre no era solo un asesino, era un hombre que sentía que no tenía nada que perder. Y ese es el tipo de depredador más peligroso que existe. A estas alturas, ya hemos visto el acoso. Hemos visto las señales de alarma. A partir de ahí, tenemos que volver a la casa. Tenemos que mirar esas últimas horas y la única prueba de la que todos hablan, pero pocos comprenden realmente la vaina del cuchillo. Pero antes de llegar a Lan, tenemos que hablar del coche. Porque ese Elantra blanco no era solo un vehículo. Fue su mayor error. Ahora, tenemos que hablar del reloj. En cualquier investigación criminal, el tiempo es el testigo definitivo, no miente y no olvida. Pero en los asesinatos de Idaho, la línea temporal no es solo una secuencia de eventos, es una ventana estrecha y asfixiante que desafía todo lo que creemos saber sobre cómo se comete un delito. Estamos hablando de un periodo exacto de 16 minutos. Eso es todo. De 4 am a 4:20 am. Imagínate eso por un segundo. En el tiempo que tardas en preparar una cafetera o ver algunos vídeos en tu móvil, 4 vidas se extinguieron. La cuestión es que la llegada no fue una entrada limpia. Gracias a las cámaras de seguridad del barrio y a una cámara PETFLEX cercana, podemos ver los movimientos de un sedán blanco, un Hyundai Elantra. A las 3:29 de la madrugada, este coche empieza a dar vueltas por el barrio de Kinroad. No simplemente llega y aparca. Está acechando. Las imágenes muestran que hace 3 pasadas separadas. Es como si el conductor se estuviera animando o quizá buscando esa señal de que la casa por fin está arreglada. A las 4:04 am, el coche hace su cuarta y última aparición. Intenta aparcar. Falla, hace un giro frenético de 3 puntos delante de la casa y finalmente se calma. Al mismo tiempo el teléfono de Brian Coverger está en silencio. Había sido apagado, puesto en modo avión a las 2:47 de la madrugada en Pullman. No volvía a hacer ping a una torre hasta las 4:48 am. Lo que ocurrió después, dentro de esa casa, fue una pesadilla mapeada en 3 dimensiones. Para entender el horror, tienes que entender el trazado del 1122 de Kinroad. Es una casa de 2 niveles construida en una colina. En la planta baja, 2 compañeros de piso dormían. En la segunda planta estábamos Susana Yernodle y Ethan Chapin. Y en la última planta, la tercera, estaban Matthew Mogénica y Lee Goncalves. La mayoría acababa de llegar a casa después de una típica salida de sábado. Estaban en su espacio seguro. Estaban en sus camas. Pero la oscuridad no estaba vacía. Lo que encontré en los informes de investigación fue que probablemente el asesino entró por la puerta corredera de cristal en la segunda planta. A partir de ahí, tenía una elección: subir o quedarse quieto. Las pruebas sugieren que fue el primero en subir. Subió esas escaleras hasta el 3er piso, hasta la habitación donde Mandy y Kyle dormían en la misma cama. Esta es la parte difícil de aceptar. No se reportó ningún conflicto desde la 3er planta. Fue rápido. Reinaba el silencio. El exceso que los expertos mencionan y la enorme cantidad de heridas en la cara y el cuello sugiere un nivel de rabia difícil de conciliar con una ventana de 16 minutos. En ese momento empecé a cuestionar la física de todo el asunto. ¿Cómo te mueves por una casa oscura y desconocida, subes escaleras, cometes 2 dobles homicidios en plantas diferentes y vuelves a tu coche en 16 minutos sin hacer suficiente ruido como para despertar a toda la manzana? ¿Eso parece obra de un asesino solitario y primerizo, o parece que algo ha sido coreografiado con una precisión aterradora? Si estuvieras en una casa de ese tamaño, ¿crees que oirías a alguien moviéndose entre plantas en plena noche? Déjame saber en los comentarios. Tengo curiosidad por saber si crees que el silencio de este crimen es en realidad su parte más sospechosa.
Tras la tercera planta del asesino volvió a bajar a la segunda. Aquí es donde la línea temporal se vuelve aún más caótica. Sabemos que Xana había pedido dos a las 4:00 de la madrugada. Estaba despierta. Estaba en TikTok ya a las 4:12 de la madrugada. Eso significa que aunque el asesino probablemente estaba arriba, ella estaba a solo unos metros, mirando su móvil. Cuando el asesino se encontró con Xana y Ethan, el crimen silencioso terminó. Se escucharon sollozos. Se oyó el sonido de una lucha. Uno de los compañeros de piso supervivientes, Ben, abrió su puerta. Creyó oír a Kyle jugando con su perro. Creyó oír a alguien decir, «Hay alguien aquí». Incluso vio una figura, un hombre vestido de negro, con una máscara y esas cejas alborotadas que se han convertido en un detalle inquietante de este caso. Pasó justo a su lado. No la atacó. Simplemente caminó hacia la puerta corredera de cristal y desapareció. A las 4:20 de la mañana, ese Elantra blanco fue captado de nuevo en cámara, alejándose de la escena a gran velocidad. 16 minutos. En 960 segundos, el intruso había entrado, matado a 4 personas, recorrido 2 pisos, pasado por alto a un testigo y desaparecido. El problema es la pura eficiencia. No hubo búsqueda de víctimas. Sabía exactamente dónde estaban. Conocía el camino. Y a pesar del ambiente de cesta de sangre descrito por peritos forenses como Joseph Scott Morgan, a pesar de que las subclavias estaban cortadas y los suelos empapados, el asesino no dejó un rastro de huellas ensangrentadas por la puerta. Lo que significa que era las 4:20 de la mañana, cuando ese coche volvía a toda velocidad hacia la frontera con el estado de Washington, la persona al volante era o el criminal más afortunado de la historia, o el más preparado. La razón por la que esto importa es que todo el caso de la fiscalía se basa en esos 16 minutos. Si puedes demostrar que 16 minutos no son suficientes para que un solo hombre haga todo eso, toda la teoría debería converger como el asesino solitario empieza a desangrarse, igual que la propia escena del crimen. En ese momento el coche ya se va. Tenemos el silencio regresando a King Road. A partir de ahí, tenemos que ver qué ocurrió después de las 4:20 de la mañana. Porque si piensas que los 16 minutos del asesinato fueron extraños, las 8 horas que siguieron son aún más difíciles de explicar. Así que hemos establecido el calendario. 4:20 am, el coche se va a toda velocidad. Pero el sol no sale sobre una escena del crimen, sale sobre una casa que está inquietantemente aterradoramente silenciosa. Y esta es la parte del caso que ha dado pie a 1000 teorías en Internet y, sinceramente, era debates bastante acalorados. Es el intervalo de 8 horas. Dentro del 1122 de King Road, mientras 4 personas se hacían muertas o moribundas, había otros 2 compañeros de piso que resultaron físicamente yesos. Uno de ellos, Dylan Mortenson, conocido como DDM. En los documentos, se convirtió en el testigo estrella del Estado. Pero su relato de esa noche plantea tantas preguntas como respuestas. Según la declaración jurada, Dylan no solo durmió toda la noche. Se despertó. De hecho, abrió la puerta de su dormitorio 3 veces distintas entre las 4 de la mañana y las 4:17 de la mañana. La primera vez creyó oír a Kyle jugando con su perro arriba. La segunda vez creyó oír a Xana llorar y una voz masculina decir, «Está bien, voy a ayudarte». Pero es la tercera vez que lo cambia todo. Dylan abre la puerta y lo ve. Describe una figura vestida de negro, con una máscara que le cubre la boca y la nariz, caminando hacia ella. Ella menciona específicamente sus cejas pobladas. Pasa justo a su lado, dirigiéndose a la puerta corredera de cristal en la segunda planta. Ella se queda allí, paralizada. Y entonces, se retira a su habitación y cierra la puerta con llave. Y entonces, nada. Durante casi 8 horas. La llamada al 911 no se realizó hasta las 11:58 de la mañana siguiente. No por Dylan, sino por el teléfono de un amigo que fue llamado a la casa porque los compañeros pensaron que alguien estaba inconsciente. La cuestión es que la reacción pública a esto fue brutal. La gente preguntaba, ¿cómo pudiste ver a un hombre enmascarado en tu casa a las 4 de la mañana y no llamar a la policía? Pero la defensa y los expertos en psicología señalan algo llamado sope congelado. Es un mecanismo de supervivencia donde el cerebro literalmente se corta el circuito. No gritas. No huyes. Simplemente. Quieto.
Pero tengo que ser sincero, mientras revisaba las declaraciones de los testigos, la explicación de choque congelado parece tener mucho peso. Si tienes tanto miedo que puedes cerrar la puerta con llave, no tienes miedo de coger el móvil. Lo que me llamó la atención fue la desconexión. Tenemos a una niña que ve a un desconocido enmascarado en una casa donde ha oído llantos y golpes, pero queda en un estado de silencio total durante 8 horas. Este es el detalle que aún divide a todos los que siguen este caso. Si estuvieras en la piel de Dylan, son las 4 de la mañana, la casa está oscura y un hombre enmascarado con cejas pobladas pasa justo por la puerta de tu dormitorio, te habrías retirado e intentado dormir para recuperarlo. ¿O tu primer instinto habría sido gritar pidiendo ayuda? Déjame saber en los comentarios, porque creo que la forma en que respondamos dice mucho sobre cómo vemos toda esta investigación. El problema es que esas 8 horas son un agujero negro para la evidencia. Si la llamada al 911 se hubiera realizado a las 4:25 am, la policía podría haber establecido un perímetro. Podrían haber atrapado el Elantra blanco antes de que cruzara la frontera estatal. En cambio, el asesino tenía una ventaja enorme. Mientras tanto, de vuelta en Pullman, Brian Koberger supuestamente estaba haciendo algo muy extraño. Los mensajes de su teléfono muestran que solo unas horas después de los asesinatos, alrededor de las 9:00 de la mañana, volvió a la zona de Kinroa. Regresó a la escena del crimen antes de que la policía siquiera supiera que se había cometido un delito. ¿Por qué? Estaba buscando la funda de cuchillo que había dejado atrás. ¿Estaba comprobando si las sirenas sonaban? ¿O simplemente estaba reviviendo el momento? Por ese retraso, la escena del crimen no se aseguró hasta el mediodía. Para entonces, ya habían llegado los amigos. La gente había entrado en la casa. La pureza de las pruebas ya estaba comprometida. Esto es en lo que empezó a inclinarse el equipo defensivo, liderado por Ann Taylor. Argumentaron que el intervalo de 8 horas permitía la contaminación. Permitía introducir potencialmente ad masculino desconocido que las huellas del verdadero asesino quedaran borrosas. Lo que significa que el testimonio de Dylan es un arma de doble filo. Nos da la descripción de las cejas esponjosas que apunta a Koberger, pero su silencio creó la misma duda razonable que la defensa necesita para sobrevivir. Lo que ocurrió después fue una desesperada carrera por parte del policía de Moscú. Estaban bajo fuego. El pueblo estaba aterrorizado. La universidad se estaba vaciando. Necesitaban una victoria, y la necesitaban rápido. La razón por la que esto importa es que en un caso basado en pruebas circunstanciales, la credibilidad de tu único testigo ocular lo es todo. Si el jurado no acepta la historia de choque congelado, o si piensa que el retraso sugiere que había algo más ocurriendo en esa casa, el caso del Estado empieza a parecer muy inestable. En este punto, tenemos a un testigo que vio al asesino, un coche que se fue a toda velocidad y una casa llena de secretos que no se revelarían hasta que el sol estuviera alto en el cielo. A partir de ahí, tenemos que mirar al hombre al que finalmente esposaron. Tenemos que mirar la personalidad del estudiante de criminología y ver si era una máscara o la verdad. Pero antes de llegar a la detención, tenemos que tratar con la prueba más física de todo el caso. Lo único que supuestamente conecta a Brian Koberger con ese dormitorio en la tercera planta. La funda del cuchillo. Así que hemos mirado la cronología y los supervivientes, pero ahora tenemos que hablar de lo único que realmente le dio nombre al monstruo. En toda investigación, suele estar ese momento eureka, la única prueba física que une a un sospechoso a la escena tan estrechamente que parece imposible escapar. En este caso, es una funda de cuchillo de cuero cavar de los Usma color beige. El caso es que la ubicación de esta funda es casi demasiado cinematográfica. Los investigadores lo encontraron en el tercer piso, tumbado en la cama, parcialmente metido bajo el cuerpo de Matt Diemogen y el edredón. Estaba justo ahí, en medio de la carnicería. Es un cómplice de grado militar para un arma seria, y para la fiscalía, esto no era solo una pista, era un regalo. Pero al empezar a investigar la estrategia de la defensa a partir de los documentos desclasificados, me di cuenta de que lo que parecía un caso claro era en realidad el inicio de una guerra legal masiva. Aquí está el asunto, al chasquear esa funda de cuero, los técnicos encontraron una única fuente de AD masculino. No era una mezcla de personas diferentes, era un perfil limpio. Utilizando genealogía genética investigativa, la misma tecnología que emplearon para atrapar a la policía del asesino del Estado Dorado, vinculó ese ADN a un cubo de basura frente a la casa de la familia Koberger en Pensilvania.
Los resultados fueron asombrosos. El ADN de esa foto coincidía con un 99,1998 con ser el hijo biológico de Michael Koberger. En otras palabras, era de Brian. Y esto es importante, el Estado usó esto como su prueba irrefutable. Pero el equipo defensivo, liderado por Anne Taylor, no se dejó llevar por la jugada. Empezaron a hacer preguntas que te hacen inclinar la cabeza y mirar las pruebas de forma un poco diferente. La primera gran pregunta. La sangre. Lo que encontré fue que la escena del crimen en el 1122 de King Road fue descrita por expertos forenses como una cesta de sangre. Estamos hablando de un nivel extremo de violencia. Si apuñalas a dos personas hasta matar en una sola cama, la cantidad de chorro arterial y sangre expulsada es inmensa. Sin embargo, la defensa señaló algo extraño, aunque la vaina se encontró justo allí en medio de todo. Estaba sorprendentemente limpia del ADN de las víctimas y salpicaduras de sangre en comparación con lo que cabría esperar. Por eso, la defensa lanzó una bomba. Planeaban argumentar que la funda del cuchillo estaba plantada. Eso suena a teoría conspiranoica que escucharías en una película. No. Pero piensa en su lógica. Argumentaron que si Koberger era ese estudiante de criminología cerebro maestro que fue lo suficientemente cuidadoso como para supuestamente limpiar su coche de cada gota de sangre de víctima, ¿cómo podía ser tan increíblemente descuidado como para dejar la prueba más incriminatoria justo al lado de un cuerpo? ¿Y por qué su ADN solo apareció en el instante? ¿Por qué no en el cuero? ¿Por qué no en el mango del cuchillo en sí, que aún no han encontrado? En ese momento empecé a mirar de nuevo los perfiles masculinos desconocidos, los que se encuentran en la barandilla y el guante fuera. La teoría de la defensa era que la policía estaba bajo tanta presión para resolver los asesinatos de los Idaho que encontraron a un tipo que encajaba con la descripción del coche y ayudaron a avanzar con las pruebas. Argumentaron que el ADN del chasquido era ADN de contacto. Diminutas células de la piel que podrían haber sido transferidas desde un lugar completamente diferente. En otras palabras, estaban preparando una defensa de ADN de transferencia. Querían sugerir que quizá Koberger había manipulado una funda de cuchillo en algún momento. Quizá en una tienda, quizá en un aula, y que alguien más la había traído a esa casa. El problema es que ese 99,1998 es un muro difícil de superar. La ciencia es un testigo difícil de contrainterrogar. Incluso si argumentas que la vaina fue plantada, aún tienes que explicar por qué Swan fue el elegido para la planta. Mientras tanto, los investigadores mantuvieron su posición. Para ellos, la vaina no era una planta, fue un error. Argumentaron que en el caos impulsado por la adrenalina de un cuádruple asesinato, incluso un estudiante de doctorado en criminología comete un error fatal. Probablemente desenvainó el cuchillo, dejó la vaina para usar ambas manos y en la oscuridad, entre los gritos y la lucha, simplemente olvidó dónde lo había puesto. Lo que significa que la vaina se convierte en un símbolo de toda la caja. Para la fiscalía. Es prueba de su presencia. En defensa, es un caso sospechoso en un rompecabezas forense que por lo demás sería vacío. Lo que me llamó la atención aquí fue la pura apuesta que la defensa estaba dispuesta a asumir. Al afirmar que las pruebas fueron plantadas. No solo defendían a un cliente, estaban juzgando a todo el departamento de policía de Moscú y al FBI. Decían, no confiamos en el proceso. Pero como muestran los documentos no sellados, el Estado tenía más que ese simple chasquido. Tenían el coche, los pins y las cejas pobladas. Pero sin ese ADN en la vaina, ¿habrían siquiera mirado a Brian Koberger? La razón por la que esto importa es que si un jurado tiene aunque sea un 1% de duda sobre cómo esa vaina llegó a esa cama, la coincidencia de ADN del 99,1998% no importa. En la ley estadounidense no necesitas demostrar que es inocente, solo tienes que demostrar que las pruebas están contaminadas. En este punto tenemos el ancla forense del caso. A partir de ahí, tenemos que mirar al propio hombre. Porque mientras el ADN estaba en un laboratorio, Brian Koberger estaba a 2.500 millas de distancia, terminando su semestre y actuando como si nada hubiera pasado. Pero antes de llegar a la búsqueda a través del país, tenemos que hablar de los Elpics otra vez. Porque las fotos filtradas mostraban algo que los informes de la autopsia solo insinuaban. Mostraron un nivel de brutalidad que te hace preguntarte, ¿qué clase de mente es capaz de esto? Cuando miramos una escena del crimen a través del objetivo de una cámara, vemos el desastre.
Pero cuando un patólogo forense lo examina, ve una conversación. Ve los últimos momentos de una vida grabados en la piel y el hueso. Y los informes de autopsia no sellados en el caso de Idaho cuentan una historia mucho más violenta. Mucho más personal y, sinceramente, mucho más confusa de lo que las declaraciones iniciales de la policía dejaron ver. La cuestión es que a menudo usamos la palabra apuñalar como un término general. Pero lo que pasó en esa casa no fue solo una serie de apuñalamientos. Era lo que los expertos llaman exceso. Empecemos por la tercera planta con Mandy y Katie. Los informes forenses describen un nivel de brutalidad que apunta a algo más allá de simplemente eliminar testigos. Se centraron en la cara, el cuero cabelludo y el cuello. Joseph Scott Morgan, un veterano investigador de muertes, señaló que la enorme cantidad de heridas que sufrieron estas dos chicas era inimaginable para una sola persona en tan poco tiempo. Cuando ves heridas concentradas en la cara, normalmente te dice una de dos cosas: o bien el asesino sentía un odio profundo y ardiente hacia la víctima, o obtenía una satisfacción enfermiza y retorcida al borrar su identidad. Pero luego bajas a la segunda planta y la conversación cambia. Aquí es donde encontramos a Xana Yernodle. Lo que encontré en las notas de la autopsia sobre Xana es tanto desgarrador como inspirador. Si hay un héroe en esta pesadilla, es ella. A diferencia de los demás, que quizá estaban atrapados en ese estado nebuloso entre el sueño y la conciencia, Xana estaba completamente despierto. Lo sabemos por la actividad de su móvil, pero su cuerpo lo demostró. Tenía heridas defensivas graves. Sus dedos estaban casi cortados. Piensa en el valor que eso requiere. En una habitación oscura, frente a un hombre con un cuchillo de combate de hoja fija, no se acurrucó sin más. Ella extendió la mano. Literalmente agarró la hoja con las manos desnudas para intentar apartarla. Luchó por cada segundo de su vida. El problema es que la fuerza necesaria para infligir las heridas que sufrió, golpes profundos en el pecho, sugiere que el asesino estaba en un estado frenético de modo combate. En ese momento, empecé a cuestionar la capacidad física de Brian Kovacher. Era un estudiante de doctorado delgado y vegano. Para dominar a una Xana Yernodle que peleaba y gritaba mientras su novio, Ethan, estaba justo allí. Requiere un nivel de precisión táctica y fuerza bruta que parece estar en desacuerdo con el solitario socialmente torpe que vemos en los medios. Hace que te preguntes si el asesino tenía entrenamiento que desconocemos, o si, como sugiere la defensa, hubo más de una persona involucrada en esa lucha. Y luego está Ethan Chapin. Ethan es el caso atípico en el rompecabezas forense. Aunque las chicas sufrieron heridas en la parte superior del cuerpo, el cuello y la cabeza, el informe de Ethan contiene un detalle que ha dejado hasta a los analistas forenses más experimentados rascándose la cabeza. Tenía importantes heridas incisas, cortes agudos en las extremidades inferiores. Concretamente en los muslos. Lo que significa, por alguna razón, que el asesino atacó las piernas de Ethan. En psicología forense, atacar las piernas es raro en un homicidio tipo Blitz. Normalmente un asesino va por los signos vitales del corazón, los pulmones y la garganta. ¿Por qué ibas a perder tiempo y energía cortándole los muslos a alguien en una ventana de 16 minutos donde cada segundo cuenta? ¿Era para incapacitarlo y que no pudiera ponerse en pie? ¿O fue un error en la oscuridad? Algunos expertos sugieren que podría apuntar a una lucha que se movió de la cama al suelo, pero sigue siendo uno de los detalles más extraños e inexplicables de todo el caso. El propio Joseph Scott Morgan dijo que nunca ha podido entenderlo. La razón por la que esto importa es que el estilo de matar suele mantenerse constante. Si eres un cazador excesivo que se centra en la cara, ¿por qué cambiar de repente a las piernas para una víctima? Se siente como una ruptura en el patrón. Y en criminología, una ruptura en el patrón suele significar un cambio en las circunstancias o una mano diferente sujetando el cuchillo. Mientras tanto, los selfies, las fotos filtradas por las que las familias están demandando actualmente, supuestamente muestran las consecuencias de esta cesta de sangre. La razón por la que las familias están tan desesperadas por mantener estas fotos fuera de Internet no es solo por privacidad, se trata del hecho de que revelan la verdadera salvajismo sin filtros del acto. Estas no fueron muertes limpias. Esto fue una masacre. Y eso nos lleva de nuevo al coche. Si el asesino estaba implicado en este nivel de exceso al cortar la arteria subclavia y hacer que la cavidad torácica se llenara de sangre, no hay forma física de que no estuviera cubierto de ella. Habría estado en su pelo, en su piel y empapado en su ropa. El problema es que la policía no encontró sangre en el coche de Kovacher.
Ninguna. Ni siquiera después de desmontar los asientos y usar lumino. Entonces, ¿cómo es que un asesino frenético, que acaba de entablar una pelea violenta con Xana y una sesión excesiva con Mandy y Kaye, sale de esa casa, sube a un sedán blanco y no deja rastro de las 4 personas a las que acaba de masacrar? Este caso es un laberinto de ciencia y sombra, y solo estamos profundizando. Si quieres asegurarte de no perderte nuestro análisis sobre la detención a través del país y la vida secreta que llevaba Coverger, asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando los documentos que importan. Lo que descubrí es que la evidencia forense no solo nos dice cómo murieron, nos dice que la narrativa del Estado tiene un enorme agujero en forma de sangre. No puedes tener tanta brutalidad en la escena y cero brutalidad en el vehículo de huida. Simplemente no ocurre. Lo que significa que tenemos que considerar la posibilidad de que el asesino tuviera un proceso de limpieza tan metódico como los propios asesinatos. O tenemos que considerar la posibilidad de que el hombre del Elantra blanco no fuera quien se manchó las manos con sangre. A estas alturas, hemos visto el acoso, la línea temporal y la carnicería. Desde allí, tenemos que seguir el sendero hasta Pensilvania. Tenemos que mirar al estudiante de doctorado que pensó que podría burlar al sistema, y al momento en que el FBI finalmente irrumpió en su puerta. Pero antes de llegar al arresto, tenemos que hablar de la hermana. Porque Brian no fue el único Coverger que tenía algo que decir. A medida que este caso avanzaba hacia la sala del tribunal, no solo las pruebas estaban siendo analizadas con lupa. Eran las familias. En cualquier tragedia de esta magnitud, hay 2 caras de la misma moneda, y en los asesinatos de Idaho, esas 2 caras no podrían estar más separadas. Es un estudio sobre la furia pública cruda frente a la negación interna y silenciosa. Por un lado, están los Coverger. Durante meses, permanecieron como una sombra en el fondo, pero últimamente empezaron a aparecer grietas. La hermana de Brian, Melissa, habló. Y lo que reveló fue una familia aferrada a una versión de Brian que quizá ni siquiera existiera ya. Habló con el New York Times sobre cómo la familia todavía le quiere y apoya. Ella mencionó su historia con el autismo y cómo le costaba encajar, casi como si sugiriera que su torpeza social se confundía con malicia. Pero la cuestión es que hubo un detalle en ese informe que me dejó paralizado. Cuando la familia visitó a Brian en la cárcel, o cuando hablaron con él tras el arresto, nunca le hicieron la única pregunta que importa. Nunca le miraron a los ojos y le dijeron, Brian, ¿lo hiciste tú? No querían saberlo. O quizá, en el fondo, temían la respuesta. Lo que me llamó la atención aquí fue la psicología de ese silencio. ¿Cómo te sientas frente a tu hermano, que está acusado de masacrar a 4 personas, y simplemente hablas del tiempo de sus comidas veganas? Empecé a cuestionar si ese tipo de lealtad es en realidad una forma de amor, o si es un intento desesperado de proteger su propia realidad. ¿Es el silencio de la familia Coverger un signo de fe ciega, o es una complicidad espiritual silenciosa? De verdad me pregunto si están de luto por su hijo. O si están de luto por el hecho de que el mundo haya descubierto quién es realmente. Luego está la otra cara de la moneda, la familia Goncalves. Si los Coverger son el sonido del silencio, Esteve Goncalves es un trueno. Desde el primer día, Esteve ha sido la voz más fuerte para las víctimas. No solo ha sido un padre afligido, ha sido investigador por derecho propio. Él fue quien señaló que la línea temporal policial parecía apresurada. Él fue quien exigió saber por qué la llamada al 911 duró 8 horas. No esperó a que el sistema le diera respuestas. Salió a buscarlas. Pero esa búsqueda de la verdad tuvo un precio devastador. Cuando los Elpics, esas horribles fotos filtradas de la escena del crimen, llegaron a Internet, la familia Goncalves se vio obligada a enfrentarse a la pesadilla de nuevo. Tuvieron que demandar para detener la difusión de imágenes que mostraban los últimos y más privados momentos de sufrimiento de su hija. Esteve Goncalves no solo tuvo que enterrar a su hija, tuvo que luchar contra un sistema que permitía que su muerte se convirtiera en un crimen de troll con fines de lucro. El contraste es chocante. Tienes una familia que se niega a hacer las preguntas difíciles. Y otra familia que está siendo destruida por las respuestas que han encontrado. El problema es que esta división crea una tensión extraña en el caso. La defensa quiere presentar a Brian como un hijo incomprendido de un hogar amoroso, víctima de un juicio precipitado. Pero la fiscalía tiene el peso del dolor de los Goncalves, una manifestación física de la carnicería que se acusa a Brian.
Por eso, este ensayo no se trata solo de ni señales celulares. Es una batalla sobre quién define la narrativa. Es la historia de un estudiante luchando cuya familia aún cree en él. ¿O es la historia de un depredador que destrozó a una familia tan completamente que nunca podrán volver a estar completos? Mientras tanto, mientras los equipos legales intercambian golpes por documentos sin sellar y cambios de jurisdicción, las familias quedan atrapadas en un bucle. Los Coverger esperan un milagro que traerá a su hijo de vuelta, y los Concalve esperan una justicia que nunca traerá de vuelta a su hija. Lo que nos dice que en un caso como este no hay ganadores. Solo queda la verdad, y los escombros que quedan cuando esa verdad finalmente sale a la luz. Lo que ocurrió después fue el intento del sistema legal de gestionar esta explosión. Pero a medida que avanzamos hacia el análisis final, tenemos que mirar una vez más al hombre que está en el centro de todo esto. Porque mientras su familia habla de sus luchas, la evidencia habla de sus decisiones. Cuando miramos a Brian Coverger, no estamos ante un asesino típico de sangre caliente. Estamos ante un hombre que estudió la propia mecánica del mal. Esto no era un crimen pasional, fue un experimento clínico que acabó en una masacre. La pregunta que atormenta a todos los investigadores y a mí, honestamente, es ¿por qué? ¿Qué ocurre en un cerebro para que pase de estudiar un crimen a cometer el último? La cuestión es que Brian no solo tenía interés en la criminología, estaba obsesionado con la experiencia del criminal. Encontré una publicación que supuestamente hizo en Reddit hace años. Cuando era estudiante, estaba haciendo a los exconvictos una serie de preguntas escalofriantemente específicas. Quería saber, ¿cómo te sentías antes de cometer el delito? ¿Cómo te preparaste? ¿Por qué elegiste a esa víctima? En ese momento parecía investigación académica. Ahora, parece una lista de la compra para un asesinato. Pero el por qué va mucho más allá de los estudios. Para entender a Brian, hay que mirar la cáscara hueca que decía ser. En su adolescencia tardía y principios de los 20, Brian luchó contra una rara enfermedad neurológica llamada visualsno. Es como ver estáticas en la pantalla de la tele constantemente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero para Brian, no era solo físico. Escribió en foros antiguos sobre sentirse desconectado de su propio cuerpo. Se describió a sí mismo como alguien que no tenía alma y que estaba vacío de emociones. Incluso luchó contra la adicción a la heroína durante ese periodo. Era un hombre que no sentía nada, intentando desesperadamente sentir algo. Lo que descubrí fue que este vacío es un lugar peligroso. Cuando una persona se siente como un fantasma, a menudo busca formas de demostrar que existe. Para algunos son las drogas. Para otros, es el poder. ¿Y cuál es la máxima demostración de poder? Decidir quién vive y quién muere. En ese momento empecé a cuestionar la teoría del crimen perfecto. ¿Fue todo esto solo una tesis doctoral en tiempo real? Pensaba que su conocimiento de la forense, el ADN, los pins celulares, los agentes de limpieza, lo hacían invencible. El problema es que él era un estudioso de la teoría del crimen, pero claramente no entendía la realidad de la misma. Dejó la vaina. Conducía su propio coche. No apagó el móvil lo suficientemente pronto. Pero luego está la posibilidad más oscura. Los expertos forenses señalaron una posible motivación sexual. No necesariamente una gratificación desviada, no se encontró ninguna, sino la idea de que la violencia en sí misma era la gratificación. El exceso de Maddie y Kyle. El enfoque en la cara y el cuello, y el acoso de estudiantes en ISO apuntan a un resentimiento profundo hacia las mujeres. Era el tipo que era raro en la cervecería. Era el tipo del que las mujeres tenían que advertirse entre ellas. Lo que significa que los asesinatos podrían haber sido su forma de finalmente arrebatar lo que sentía que se le negaba: atención, control y dominio. No solo mataba gente, estaba destruyendo precisamente aquello que no podía tener. Mientras tanto, la defensa intenta usar su salud mental como escudo. Quieren que veamos a un hombre con autismo y un cerebro lleno de estática que simplemente se perdió en el sistema. Pero Visuals no te obliga a afilar un cuchillo, cavar y conducir 10 millas hasta una casa llena de estudiantes dormidos. La razón por la que esto importa es que queremos una respuesta lógica. Queremos decir, lo hizo Porks. Pero con Coverger, la respuesta podría ser mucho más aterradora. Puede que no haya un porqué más allá del hecho de que quería ver si podía hacerlo. Quería llenar el vacío con lo único que es permanente: la muerte.
A estas alturas, hemos investigado la mente del sospechoso y el horror de la escena. A partir de ahí, llegamos al capítulo final de este viaje. Tenemos que analizar las lecciones que dejó esta tragedia y las preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta en una sala de juicio. Así que aquí estamos. Tras todo el análisis, las profundizaciones en los pins de las torres de telefonía y los debates forenses sobre una sola funda de cuchillo, el sistema legal finalmente ha llegado a su meta. Brian Koberger ha hecho su declaración, el mazo ha bajado y se supone que el mundo debe seguir adelante. Pero mientras estoy aquí mirando la última pila de documentos sin sellar, no puedo evitar sentir que aunque el caso está legalmente cerrado, no está realmente resuelto. La cuestión es que la justicia en una sala de juicios consiste en satisfacer la ley. Pero la justicia para una comunidad consiste en satisfacer la verdad. Y la verdad de lo que ocurrió en el 1122 de King Road aún tiene enormes y enormes agujeros. Tenemos una condena, sí. Tenemos a un hombre tras las rejas. Pero aún no tenemos una respuesta definitiva para esos dos perfiles de masculinos desconocidos encontrados en la escena. Todavía no tenemos un arma. Y todavía no tenemos una explicación clara de cómo una persona, un estudiante de doctorado sin antecedentes conocidos de violencia, pudo dominar físicamente a 4 jóvenes sanos en solo 16 minutos. Por eso, la teoría del cómplice o la sombra de la segunda persona no ha desaparecido. Si acaso el secretismo que rodea el juicio y la forma en que el Estado se apresuró a ignorar esas muestras extra de solo han hecho que las preguntas sean más fuertes. En este punto, tengo que alejarme de los documentos y hablar por mí mismo. Para mí, la cadena perpetua de Koberger es un periodo al final de un proceso legal, pero para las familias y el pueblo de Moscú se siente más como una suspensión, una serie de puntos que se desvanecen en un dolor permanente y doloroso. Esto no era solo un crimen, fue un fracaso de las redes de seguridad en las que todos confiamos. Cuando veo su comportamiento en la Universidad Estatal de Washington, el acoso, las señales de alarma, la forma en que las estudiantes tenían que advertirse unas a otras sobre él, me parece que esta tragedia no empezó el 13 de noviembre. Empezó meses antes. En los pasillos de una universidad que no actuó cuando debería. Esa es la lección difícil aquí. No se trata solo de un monstruo en la oscuridad, se trata de la apatía institucional que permite que un monstruo pase desapercibido. Y supuso advertencias. La policía tenía 12 señales separadas de su teléfono en ese barrio antes de los asesinatos. Si ignoramos las pequeñas señales de alarma, al final tendremos que lidiar con las consecuencias rojas como sangre. Y esto es importante, no podemos permitir que este caso se convierta en otra curiosidad de True Crime. Se lo debemos a Mandy, Kyle, Sanayetan seguir haciendo las preguntas más agudas. Quiero cederte esto ahora. Hemos revisado juntos las pruebas, el PIX, el exceso forense y el extraño retraso de 8 horas. Después de todo lo que hemos analizado, ¿crees que la narrativa del lobo solitario se mantiene? ¿O crees que todavía hay alguien más ahí fuera? Una sombra que el sistema decidió ignorar solo para cerrar el libro. Te invito a compartir tus teorías y tu perspectiva en los comentarios. Mantengamos esta discusión centrada en los hechos que hemos descubierto. Mientras tanto, la vida en Moscú intenta poco a poco volver a una nueva normalidad. La casa de King Road ha sido demolida, la evidencia física de la pesadilla borrada de la tierra. Pero no puedes destruir un recuerdo. El problema es que mientras esos perfiles de Anne sigan siendo desconocidos y mientras la cronología siga siendo una imposibilidad física para muchos expertos, el caso permanece abierto en la mente del público. Lo que significa que nos queda un pensamiento final inquietante. Dentro de 10 años volveremos a estar aquí leyendo sobre una confesión sorpresa o una prueba que finalmente revele a un segundo participante. ¿O se llevará Brian Koberger la verdadera y completa historia de esos 16 minutos a la tumba? Lo que encontré fue que la ley da una conclusión, pero solo la verdad aporta paz. Y ahora mismo, la paz aún parece muy lejana. Gracias por acompañarme en esta investigación. Si valoras este tipo de narración profunda y basada en evidencias, por favor suscríbete. Estaremos aquí continuando a iluminar los rincones oscuros de los casos que el mundo intenta olvidar. Hasta la próxima.